Hola, ¿qué tal? En este canal publico un nuevo video todos los domingos relacionado con el tema de finanzas personales. Así que si eres nuevo o nueva por acá, te invito a que te suscribas al canal. Hoy vamos a hablar de las realidades del sector inmobiliario y de algunas cosas que debes tener en cuenta antes de comprar una casa, un apartamento o un edificio, antes de comprar un bien inmueble. ¿Por qué el sector inmobiliario es importante? Bueno, quizás tú te dices que cuando compras un bien inmueble, cuando compras tu casa, por ejemplo, tu apartamento, no tienes que pagar alquileres. Esto puede resultar interesante en algunas situaciones, pero hay algunas excepciones. No siempre estamos obligados a comprar nuestra casa. De hecho, en muchas situaciones nuestra casa es un pasivo y no un activo, es decir, no nos da ingresos, sino es algo que nos quita porque pedimos un préstamo. Entonces, hay que tener algunas cosas en cuenta antes de comprar un bien inmueble, antes de invertir. Y eso es lo que vamos a ver aquí. En otro video, si quieres, podemos ver cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta antes de comprar una casa, cuándo nos conviene y cuándo no nos conviene. Pero aquí vamos a hablar de qué debes tener en cuenta antes de comprar y antes de invertir en el sector inmobiliario. Si tú inviertes en el sector inmobiliario, puedes tener ingresos extra y diversificar tus ingresos. Es decir, no nada más ganar dinero con tu salario, pero ganar dinero de los alquileres que obtienes al comprar bienes inmuebles. Además, otro aspecto interesante de este sector es que en función de varios aspectos que vamos a ver aquí, que debes tener en cuenta, hay una gran posibilidad, hay un potencial de que aumente el valor del sector. Entonces, hay algunas estrategias que hay que tener en cuenta para elegir bien el lugar donde vamos a comprar y que sea potencialmente algo que esté a nuestro favor. También a muchas personas invertir en el sector inmobiliario les da más seguridad que nada más el hecho de invertir en la bolsa, por ejemplo, porque es algo que es más concreto, es algo que ellos ven físicamente y además en ciertos casos puede ser bastante interesante porque puedes pedir préstamos para comprar un bien inmueble, para comprar un inmueble que te genere ingresos y con esos ingresos luego tú puedes seguir invirtiendo, ¿no? Entonces te da un efecto de apalancamiento, porque también puedes beneficiar de ciertas reducciones fiscales. Y también, como lo dije ahorita, te permite diversificar, porque puedes tener ingresos por tu salario, puedes tener ingresos por las inversiones que hayas hecho en la bolsa, por ejemplo, o por otras inversiones que hayas hecho, y también por las inversiones que haces en el sector inmobiliario. Invertir de una manera general y en el sector inmobiliario te puede ayudar a contrarrestar la inflación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dinero guardado en el banco y este dinero se devalúa, si hay una muy grande inflación, entonces podemos perder el valor de ese dinero. Mientras que cuando lo tenemos invertido en diferentes lugares, incluyendo el sector inmobiliario, podemos protegernos ante estos riesgos de inflación. Ahora, no todo es perfecto en el sector inmobiliario, uno tiene que tener bastante cuidado con la recesión. Yo, por ejemplo, para citarte un ejemplo, en Venezuela, que es el país en donde yo nací, muchísimos, además de la inflación de la moneda, también los bienes inmuebles, muchísimos bienes inmuebles perdieron muchísimo su valor. Entonces, no todo es perfecto, no es mejor una cosa que la otra, pero lo que sí es importante es diversificar, porque el dinero en efectivo, el dinero que tienes en el banco sin invertir, puede perder su valor con la inflación. También, si tú inviertes en el sector inmobiliario, puede perder también. Si tú inviertes en la bolsa, también puedes perder. Pero cuando haces los tres, tienes menos probabilidades de que todo ocurra al mismo tiempo. Entonces, si distribuyes los huevos en diferentes canastas, puedes equilibrar de que si una se rompe, tienes dos y así. Entonces aquí se encuentra la importancia de invertir en el sector inmobiliario. El primer aspecto que tú tienes que tener en cuenta antes de comprar es la ubicación. Esto puede sonar lógico, pero uno tiene que tener cuidado. La ubicación debe ser ideal, es decir, si el lugar es demasiado caro y te endeudas demasiado y no te genera ingresos que paguen automáticamente el préstamo, entonces te estás endeudando demasiado y puede ser paradójico. Pero si el lugar está demasiado accesible, por decirlo así,
y no presenta mucho crecimiento, quizás no lo vas a alquilar fácilmente si lo deseas alquilar, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, inviertes en una ciudad que te la puedes costear, pero que no la puedes alquilar fácilmente, esa inversión, ese bien inmueble, entonces capaz no vale la pena. Ahora es diferente que tú compres ese apartamento o esa casa que tú te puedes costear porque no cuesta nada y que tú vivas allí adentro, quizás puede ser un plan más interesante. Pero si tú quieres alquilarlo para generarte ingresos extras, todo cambia, ¿no? Entonces depende de tu objetivo. Hay que tener entonces un equilibrio en algo que tú puedas invertir bien sin endeudarte muchísimo y que al mismo tiempo te pueda generar ingresos que ayuden a que estas compras inmobiliarias se vayan pagando sola y te vayan generando ingresos extra. Yo, en mi caso personal, por ejemplo, decidí no comprar en París. ¿Por qué no he comprado en París? Bueno, porque los precios aquí son bastante caros. Comprarte una casa, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, puede costarte entre 500.000 euros o 1.000.000 de euros. Entonces me parece que es bastante caro. Si yo, por ejemplo, me compro una casa aquí, me endeudaría un montón, estaría muy fuera de mis posibilidades y no me estaría generando ningún ingreso, solamente estaría yo pagando al banco por vivir aquí. Entonces, ¿qué prefiero hacer yo? Bueno, yo prefiero buscar una ciudad que no esté en esta región parisina, que es bastante cara, pero en otra región alrededor, no muy lejos de París, una ciudad de tamaño medio, que yo pueda costear fácilmente y alquilo ese apartamento o esa casa y me genera ingresos con los que yo puedo ir ahorrando o reinvirtiendo para luego utilizar esos ingresos extras para seguir invirtiendo o para poder comprar en una zona donde yo pueda permitírmelo más. Además, otro aspecto que hay que tener en cuenta es la cantidad de tiempo que tú piensas vivir en una ciudad. Yo, por ejemplo, no sé si voy a estar 10 años en París, por ejemplo. Entonces, como yo sé que no voy a estar muy probablemente 10 años aquí, no sé, quizás cambie la situación. Entonces prefiero no invertir aquí, sino en otras ciudades de talla media que sean accesibles o más accesibles que aquí y que me puedan generar ingresos extra. Esa es una manera muy interesante y esto lo puedes poner tú también en práctica en función del lugar en donde tú vivas. Este es un aspecto fundamental. Primero, analiza el lugar donde tú vas a invertir. Analiza la población. La ciudad está en crecimiento. La gente está interesada en vivir en esta ciudad. Los ingresos de las personas que viven en esa ciudad están aumentando. ¿Por qué? Porque si las personas están interesadas en venir para acá, para esta ciudad, por ejemplo, no necesariamente París, porque bueno, hay mucha demanda, muchísima, y los precios están carísimos, incluso para tú hacer una primera inversión. Pero si por ejemplo te buscas una ciudad de talla media, y si esa ciudad está creciendo y tú te la puedes costear, entonces allí puede ser interesante. Porque mientras más esa ciudad esté en crecimiento y sea accesible todavía, tú sabes que la demanda para tener un lugar donde vivir va a incrementar. Y si esas personas tienen buenos ingresos, entonces vas a poder tú alquilar o revender ese apartamento o esa casa más fácilmente. Esto es bastante importante. Puedes tener, por ejemplo, en cuenta ciudades que tengan centros económicos o centros financieros interesantes que van a atraer personas que tengan bastante poder adquisitivo. O puedes tener, por ejemplo, ciudades que tengan grandes centros de investigación y desarrollo en la tecnología, por ejemplo, que van a atraer, por ejemplo, ingenieros o personas que van a poder costearse un lugar para vivir y van a poder pagar y van a poder comprar o alquilar. Otra cosa que debes tener en cuenta es la calidad de vida. ¿Por qué? Porque si tú vas a vivir en un lugar, por ejemplo, un aspecto fundamental es cómo vives allí. Por ejemplo, el nivel de seguridad. ¿Te puedes mover en la calle fácilmente o no? Por ejemplo, también está el nivel de la educación. Si yo, por ejemplo, quiero tener una familia mañana, tener un hijo, quiero ponerlo en una escuela que sea de buena calidad. Entonces, las escuelas son de buena calidad, más o menos cómo es esa ubicación. Entonces, todos esos aspectos son importantes. Te puedo dar, por ejemplo, de la ciudad de Detroit. Es una ciudad que es conocida por ser bastante insegura y todavía a la gente le está dando miedo invertir en esta ciudad. Entonces, si tú compras en una ciudad que la gente desconfía, que la gente tiene miedo, entonces te puede ser más difícil vender o alquilar ese apartamento en esa ciudad. Claro, esto depende mucho del lugar en donde tú vives.
Si tú vives en Europa, tienes ciudades que son bastante seguras y ciudades que son menos seguras dependiendo del nivel de referencia. Pero en América Latina en general hay un nivel de inseguridad más elevado, entonces es relativo al lugar en donde tú vivas, ¿no? De una manera general, si una ciudad es insegura, pero siempre vas a tener una que es más insegura, ¿no? Entonces esto es relativo al lugar en donde tú vivas, al lugar donde tú te encuentres. Otro aspecto importante también es, por ejemplo, la salud. Hay buenos hospitales cerca, hay una situación de salud de calidad. Este es otro aspecto importante y que uno debe tener en cuenta. Luego que consideramos la ubicación, el segundo aspecto que es súper importante es el momento de la compra. Y esto es fundamental y no todo el mundo está súper pendiente, ¿no? Porque uno de una manera general piensa comprar cuando uno se siente listo, cuando uno más o menos ha ahorrado. Ya por ejemplo tú tienes tu fondo de emergencia, ya tú estás un poquito más estable y piensas en comenzar a invertir y lo haces según tu situación personal. Pero también debes encontrar el momento adecuado en función de la situación económica. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, por ejemplo, es que hay momentos que son más interesantes. Por ejemplo, cuando la tasa de la hipoteca, cuando los préstamos están más bajitos, entonces es más interesante. ¿Por qué? Porque en ese momento los bancos poseen por lo general más capital y si ellos poseen más capital van a poder darte un préstamo más fácilmente. Pero debes tener cuidado porque de una manera general, cuando esto pasa, es decir, cuando la tasa de la hipoteca es más baja, más personas se dicen, voy a comenzar a invertir. ¿Y qué pasa? Entonces aumenta la demanda y aumentan los precios. Entonces tienes que estar pendiente y analizar cuándo es el momento indicado antes de que se riegue la voz y que todo el mundo quiera invertir y que los precios aumenten. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que los precios dependen muchísimo de la localización. Si te doy por ejemplo el caso de Hawái. Hawái es una zona volcánica, es decir, una zona que no todo el terreno es plano, pero tiene volcanes. Entonces, en este caso, en el caso de Hawái, el precio de la inversión en los bienes inmuebles en Hawái es bastante elevado porque hay menos zonas donde uno puede construir. Entonces, ¿qué pasa? Como hay menos oferta, como hay menos zonas donde tú puedes comprar o construir y más demanda, menos oferta que demanda, entonces los precios incrementan. Y también pasa, por ejemplo, en ciudades como Chicago, que son ciudades que son centros financieros interesantes, pero que las ciudades son más planitas, tienes más posibilidades, por ejemplo, de construir o de comprar porque no tienes esta situación geográfica de que tienes zonas volcánicas. Entonces allí los precios pueden ser más accesibles. Entonces esto es otro aspecto que tienes que tener en cuenta de tu ciudad. Entonces este aspecto cuando lo analizamos suena lógico, pero antes de invertir no a juro pensamos en esto. Entonces ten estos tips en cuenta antes de que tú vayas a comprar. Otro aspecto que debes tener en cuenta es el sector de la ciudad. Es decir, una vez que ya tú hayas decidido la ciudad en donde tú quieres comprar, entonces mira cuál es el sector y privilegiar los lugares en expansión, en crecimiento. Por ejemplo, muchas personas, y seguramente tú también, conoces Facebook. Lo que seguramente no sepas es que Facebook, cuando nació en una ciudad, en una zona de Palo Alto, que al principio no era muy conocida. Y cuando Facebook empezó a crecer, esto le dio más visibilidad a la Silicon Valley y los precios de la Silicon Valley empezaron a crecer. Y esto al final incrementó el valor del sector. Entonces, si tú, por ejemplo, vives en una ciudad o en un país donde tú tienes una zona equivalente, quizás no igual a la Silicon Valley, pero tú tienes una zona que tiene un gran potencial, entonces mira, analiza si puede ser interesante para ti de invertir, de comprar allí o no. Otra posibilidad es invertir o comprar en lugares estables, es decir, lugares que
capaz no tengan una gran variación de precio, capaz tú no ganes muchísimo dinero en el tiempo. Por ejemplo, quizás no vayas a ganar que la compres ahorita y que la vendas dentro de 10 años y capaz no ganes 100.000 euros o más o menos, capaz no ganes, pero que sean inversiones estables en el tiempo, que tú ganas más bien es por los alquileres y que tú sabes que esa inversión es algo sólido, es algo estable y que tú eventualmente lo puedes alquilar a personas que estén interesados o interesadas, o que tú lo puedas o lo quieras vender y tenerlo en cuenta como algo que te da estabilidad, ¿no? Que si ocurre una devaluación económica de tu dinero, eso no te afecta porque tú invertiste y esa inversión se mantuvo estable por el lugar en donde invertiste. Entonces esto también puede ser una posibilidad. Depende de cuál sea tu objetivo, ¿no? Entonces siempre ten en cuenta esto: la ubicación, el lugar, el sector y qué tipo de personas estarían interesados o interesadas en vivir allí. Luego, otro aspecto que debes tener en cuenta es el tipo de compra. ¿Qué quieres comprar, por ejemplo? ¿Es una casa de 3 habitaciones, de 4 habitaciones? ¿Es un apartamento de qué tipo? Un apartamento, no sé, con 4 habitaciones o más o menos un estudio. Esto depende muchísimo. Por ejemplo, si tú quieres comprar en San Francisco, California, tú sabes que hay muchas empresas tecnológicas alrededor de esta ciudad y que la mayoría de las personas que van a vivir a San Francisco son jóvenes que están en pareja y que todavía no necesariamente han tenido un hijo o que están a punto de tener un bebé. Entonces estas personas por lo general buscan un apartamento no muy grande, un apartamento donde puedas vivir en pareja y donde los dos tienen ingresos sólidos. Entonces, en este caso, si tú quieres comprar en San Francisco, va a ser más probable que tú puedas alquilar o vender a parejas jóvenes o a personas jóvenes y solteras. Entonces en este caso no te vas a poner a comprar necesariamente una casa, sino que puede ser más interesante invertir en apartamentos si tienes la posibilidad. Y bueno, claro está que otro aspecto que debes tener en cuenta es el precio en función del tamaño de la propiedad y también el tiempo que tiene este inmueble o esta propiedad. Por ejemplo, aquí en Francia tú puedes tener edificios que son bastante antiguos, pueden ser del 1700, por ejemplo, pueden ser muy antiguos. Algo que a mí me sorprendió porque bueno, yo vengo del continente americano y de Venezuela, y tener una propiedad que haya sido construida en 1700, 1800 para mí es bastante antiguo. Pero aquí debes tener en cuenta diferentes aspectos. Puedes, por ejemplo, tener en cuenta cuánto vas a invertir en el mantenimiento de esta propiedad. Hay, por ejemplo, aquí en Francia ciudades donde estas propiedades están categorizadas como monumentos históricos. Entonces, por ejemplo, en el centro de las ciudades, en Lyon, por ejemplo, cuando yo vivía en Lyon, en el viejo Lyon o Vieux Lyon, las fachadas de estos edificios están categorizadas como monumento nacional. Entonces cuando tú quieras hacerle algo a esta fachada, tú debes pedir un permiso a la alcaldía. Entonces debes pedir un permiso, no puedes pintarlo del color que tú quieras, entonces tienes que tener esto en cuenta y cuánto te va a costar cada vez que tú quieras hacer un mantenimiento, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando tú vayas a comprar, por ejemplo, un apartamento o cuando tú vayas a comprar una propiedad de una manera general. Entonces, también puedes tener en cuenta que hay bienes inmuebles que, como son de alto valor porque lo construyó un arquitecto súper conocido, o que son bienes, por ejemplo, bastante originales, esto también puede ayudarles a que ganen valor en el tiempo. Entonces todo es un equilibrio entre el precio del mantenimiento, los permisos que debes tener en cuenta, cosas que uno no piensa porque, bueno, uno está solamente pendiente de que, bueno, ya puedo comprar, ya no puedo comprar, pero entonces todos estos aspectos juegan un rol importante antes de que uno tome la decisión de comprar o no comprar, de invertir o no invertir. Ya llegamos al final de este video. Gracias por quedarte hasta el final. Dime en los comentarios si ya has pensado invertir en el sector inmobiliario.
si ya lo has hecho o no, y cuáles de estos aspectos te han encantado y quieres tener en cuenta para tus próximas compras o para tus próximas inversiones. Recuerda que publico nuevos videos todos los domingos. Un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video.